Bienvenidos a una exploración profunda de la historia y evolución de las elecciones presidenciales en Estados Unidos, un proceso que ha marcado el rumbo de la nación y que continúa siendo un pilar de su democracia. Para comprender este recorrido, debemos remontarnos a finales del siglo XVIII, un tiempo en el que los fundadores de Estados Unidos enfrentaban el enorme desafío de construir un sistema electoral que equilibrara el poder entre las diversas regiones y que, a su vez, protegiera los valores democráticos de la nueva nación. La historia de las elecciones presidenciales comienza oficialmente en 1787 con la creación de la Constitución. En ese momento, los delegados de la Convención Constitucional debatían intensamente sobre la mejor manera de elegir al líder de la nación. Temían que un sistema de voto directo pudiera llevar a una tiranía de la mayoría y desconfiaban del poder absoluto, lo cual resultó en la creación de un sistema que combinaba la voluntad popular con un mecanismo de equilibrio, el colegio electoral. Este colegio consistía en un grupo de electores asignados a cada estado según su población y que se encargaría de votar por el presidente. Este modelo fue visto como una medida de seguridad para evitar que el proceso de elección cayera en el caos de facciones rivales y para asegurar que el líder nacional tuviera legitimidad tanto en los estados pequeños como en los grandes. Sin embargo, el sistema planteaba la posibilidad de que el presidente fuera elegido por los electores sin necesariamente coincidir con el voto popular. En 1789, la primera elección presidencial fue directa y unánime. George Washington, un héroe de la Guerra de Independencia, fue elegido sin oposición como el primer presidente. En ese momento, el sistema de elecciones tenía limitaciones importantes. Solo podían votar los hombres blancos propietarios de tierras, lo que dejaba fuera a una gran parte de la población. Esta situación reflejaba los valores y limitaciones de la época, cuando el derecho al voto estaba estrictamente limitado y se consideraba un privilegio para unos pocos en lugar de un derecho universal. Con el tiempo, las limitaciones del sistema electoral empezaron a generar conflictos y a hacer evidente la necesidad de cambios. Uno de los primeros grandes momentos de controversia ocurrió en 1800 en la elección entre Thomas Jefferson y John Adams. Este enfrentamiento fue sumamente reñido y resultó en un empate entre Jefferson y su propio compañero de fórmula, Aaron Burr. La elección se resolvió finalmente en la Cámara de Representantes, donde se eligió a Jefferson, pero este evento resaltó la necesidad de modificar el sistema electoral. Como resultado, se aprobó la enmienda 12 de enero de 1804, que estableció la elección separada para el presidente y el vicepresidente, una modificación que tenía como objetivo evitar empates en el futuro y estructurar el proceso de una manera más eficiente. Otro aspecto clave en la evolución del sistema electoral ha sido la expansión del derecho al voto, una lucha que se extendió a lo largo de los siglos XIX y XX y que reflejó un cambio profundo en la estructura de la sociedad estadounidense. En 1828, Andrew Jackson, conocido como el presidente del pueblo, promovió una visión de la política que buscaba empoderar a una mayor parte de la población. En su época, el sufragio se amplió a hombres blancos que no eran propietarios de tierras, una medida que incrementó significativamente el número de votantes y marcó el inicio de una era de mayor inclusión. Sin embargo, a pesar de estos avances, la discriminación racial y de género seguía limitando el derecho al voto para muchas personas en la nación. Fue después de la Guerra Civil cuando ocurrió otro cambio importante. En 1870, la enmienda 15 otorgó el derecho al voto a los hombres afroamericanos. Aunque esta enmienda fue un paso monumental hacia la igualdad, la implementación fue extremadamente difícil, especialmente en los estados del sur, donde las leyes de Jim Crow imponían restricciones y discriminación que impedían a muchos afroamericanos ejercer su derecho al voto. Estos obstáculos incluyeron pruebas de alfabetización, impuestos de votación y otras barreras diseñadas para excluir a los votantes negros. La lucha por los derechos civiles continuaría por casi un siglo más hasta que, en la década de 1960, se implementaron leyes que protegían los derechos de voto para todas las personas, independientemente de su raza.
Otro avance importante llegó en 1920 con la aprobación de la Enmienda 19, que extendió el derecho al voto a las mujeres. Este fue el resultado de décadas de lucha por el movimiento sufragista, que trabajó incansablemente para que las mujeres fueran reconocidas como ciudadanas con pleno derecho a participar en la vida política del país. La inclusión de las mujeres en el sistema electoral transformó la política estadounidense y marcó el inicio de un cambio cultural que resonó en todos los aspectos de la sociedad. Más tarde, en 1971, la Enmienda 26 redujo la edad de votación de 21 a 18 años, un cambio impulsado en gran medida por las protestas contra la guerra de Vietnam. Los jóvenes argumentaban que, si eran lo suficientemente mayores para luchar y morir en una guerra, también deberían tener derecho a votar y a influir en las decisiones políticas de su país. La historia de las elecciones presidenciales en Estados Unidos también está marcada por el surgimiento y consolidación de los partidos políticos. Aunque los fundadores no anticipaban la creación de partidos, el conflicto entre los federalistas y los demócratas republicanos ya había comenzado a crear divisiones en los primeros años de la nación. A lo largo del tiempo, estos partidos evolucionaron y en el siglo XIX se consolidó el sistema bipartidista que conocemos hoy, dominado por el Partido Demócrata y el Partido Republicano. Este sistema ha marcado profundamente la política estadounidense, creando un ambiente en el que los valores y las propuestas de cada partido definen las campañas y generan debates nacionales sobre los temas cruciales para la sociedad. Las campañas presidenciales también han evolucionado drásticamente con la llegada de los medios de comunicación. En los primeros años, los candidatos dependían de discursos presenciales y panfletos para comunicarse con los votantes. Sin embargo, la llegada de la radio, la televisión y más tarde Internet y las redes sociales transformaron completamente las campañas. Un momento memorable fue el debate televisado de 1960 entre John F. Kennedy y Richard Nixon, en el cual la imagen y el lenguaje corporal de los candidatos fueron tan importantes como sus palabras. Hoy en día, las redes sociales permiten que los candidatos se comuniquen directamente con los votantes y lleguen a millones de personas al instante, lo que ha cambiado radicalmente el ritmo y el alcance de las campañas. Esta nueva era de comunicación directa plantea tanto oportunidades como desafíos, ya que el control de la información y la lucha contra la desinformación se han vuelto factores esenciales en el proceso electoral. Además, el desarrollo de las elecciones primarias ha dado a los ciudadanos un papel más activo en la selección de los candidatos. Originalmente, los candidatos de cada partido se elegían en convenciones internas, donde los delegados tenían el poder de decidir. Sin embargo, en las últimas décadas, el sistema de primarias y caucus ha permitido que los votantes elijan directamente a sus candidatos. Hoy en día, cada estado tiene sus propias reglas para llevar a cabo las primarias, lo que otorga a los votantes un rol fundamental en el proceso. La historia de las elecciones también está llena de controversias y momentos de tensión. En 1824, la elección de John Quincy Adams sobre Andrew Jackson en la Cámara de Representantes fue uno de los primeros casos de conflicto en el sistema electoral. Otro ejemplo importante fue la elección de 1876, en la cual Rutherford Hayes fue declarado presidente tras un acuerdo que puso fin a la reconstrucción en el sur. Más recientemente, la elección de 2000 entre George W. Bush y Al Gore mostró las dificultades del sistema, ya que la Corte Suprema intervino para detener el recuento de votos en Florida. Estos momentos de tensión han sido recordatorios de las complejidades del sistema electoral y de la importancia de proteger su integridad. En los últimos tiempos, la tecnología ha tenido un impacto cada vez mayor en las elecciones. Desde las máquinas de votación hasta el recuento electrónico y el voto por Internet en algunos lugares, cada avance ha traído nuevos beneficios, pero también desafíos. Especialmente en las últimas elecciones, han surgido preocupaciones sobre la seguridad y la integridad del proceso, con temores de interferencia externa y ciberataques. La tecnología ha facilitado la participación y la transparencia, pero también ha generado preguntas sobre la vulnerabilidad del sistema.
Las elecciones presidenciales en Estados Unidos han evolucionado con el tiempo, adaptándose a los cambios sociales, políticos y tecnológicos. Hoy en día, los desafíos son múltiples, desde la polarización política hasta la proliferación de noticias falsas y la influencia de actores extranjeros en el proceso electoral. La pandemia de COVID-19 también introdujo nuevas dinámicas en la votación, aumentando el uso del voto por correo y la votación anticipada, lo cual plantea nuevos desafíos logísticos y de seguridad. La historia y evolución de las elecciones presidenciales en Estados Unidos es una crónica de la lucha constante de una nación por fortalecer su democracia. Desde el primer voto en 1789 hasta las elecciones actuales, el proceso ha sido una expresión del compromiso del país con la participación ciudadana. Cada elección es una decisión no solo sobre quién liderará el país, sino también un recordatorio del poder y la responsabilidad de cada voto. Estados Unidos sigue adaptándose a los desafíos, y su sistema electoral continúa evolucionando con la promesa de garantizar que cada voz sea escuchada y que la democracia prevalezca. Gracias por acompañarnos en este recorrido por la historia de las elecciones presidenciales en Estados Unidos. Hasta la próxima.